Señor don Paco Lamilla, mestre don Paco, ¿qué tal por el lejano oriente? Bien, muy bien. Aquí me tenéis en el viejo continente turco, independiente. Dando Lugar de muchas cañas, Ataturk. dando mucha caña, haciendo mucha auditoría o solo de reconocimiento que Nada, esté si ya todo sabes en que yo soy, orden. ya sabes que yo soy un bendito. Eres disciplinado, vas camino de sensei, que lo sepas. Por ahora Bueno, eres hombre, pero mestre. sabes que Yo soy el otro día estuve leyendo que hay una universidad en Japón en la que los senseis no querían que les llamasen senseis porque consideraban que también eran estudiantes a lo largo de la vida, que no tenían todo aprendido. Así Ostras, sí señor. que tú dices yo soy el aprendiz eterno, pues en tal caso para ti yo seré el sensei eterno, pero porque tengo que saber aprender mucho más. Y Bueno, pues aparte, cada para... sesión que hacemos juntos aprendemos un montón de los invitados. O sea que hoy creo que Joder, tampoco hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a aprender un montón porque tenemos unos contornos que no son los habituales, por lo menos para mí, para tocar y creo que son muy interesantes, muy colaterales y muy centrales en lo que era el origen del sistema de producción Toyota, por lo menos, o el bien entendido desde allí. Ya y veremos. sobre Que son todo la calidad y la seguridad en el trabajo, el medio y el medio ambiente. ambiente. Y, Efectivamente, para, todo eso juega. y un país también particular en el mundo de la automoción, ¿no? Pero Ujú. bueno, vamos a darle paso ya a María García y tú nos la presentas, que como siempre, María, ¿qué tal? Ahí Como está. siempre, Hola, podemos llamarle Paco y sus amigos, más que Linosfera y compañía. Hola María, ¿cómo Pero estás? pues muy bien, aquí a ver cómo va la conversación, a ver qué saco yo también. Estabas tú del eterno aprendiz, a ver si yo también saco algo y aprendo, que eso siempre bueno, viene bien. Bueno, pues entonces habremos cumplido alguna misión, ¿eh? Eso, si fuese así, ¿eh? yo creo, os estoy sacando, es que estoy mirando a ver cuál es la mejor forma. Esta es la mejor forma. Yo siempre aprendo de vosotros, siempre me da después para alguna pildoriña y aparte el tema de María me parece súper interesante porque el tema de calidad y medio ambiente y seguridad para mí son la base de la mejora continua sin lugar a dudas. Es más, que sepas, María, que en su momento abrí un en change.org para que se introduciera la energía como el octavo desperdicio, relacionándolo con el medio ambiente, ¿no? Es decir, pues tal como está la electricidad en España, pues y con la repercusión que tiene en la huella de carbono o la electricidad, creo que es un tema súper interesante, Paco. ¿Qué nos dices, Paco, de María? A mí ya me lo estuvo contando todo antes de entrar en directo, así que... Pues nada, sí, yo creo que la mejor persona para presentarse es uno mismo. No, yo Pues a María no la conozco junto, pero María, ¿dónde estás ahora mismo, María? ¿Estás en? estoy en Yo estoy en Suiza, Turquía, Anso está en Galicia y tú estás estoy en en Winterthur, es Suiza. una Vaya, ciudad vaya, vaya, vaya triada de gallegos y gallegas. Pues sí, que llevo por Bueno, el mundo, en la ¿no? diáspora los tres, no estuvo, ¿eh? parece un chiste Bueno, esto. no, yo conozco a María de que ha trabajado en temas de mejora continua en Autoneum, que es una gran multinacional. Ahora nos contará qué es lo que hace Autoneum. Por momentos fuimos competencia cuando yo trabajaba en Treves, también hemos conseguidas. Ahí fue donde yo conocí la fábrica de Autoneum en Galicia, en Arrúa. No sé si la sigues visitando, María, no sé si la has visitado últimamente, Pues la sí, la fábrica verdad de es que Arrúa. cuando puedo la visito, pero también es cierto que a mí me mandan un poco a las plantas que no están en tan buena forma y tengo que decir que las plantas españolas son muy buenas en el grupo, entonces no las visito tanto como me gustaría. Porque tú saliste de Arrúa, ¿no? Me estabas contando, María, quiero decir, Pues, ahí te pues, lanzaste. Cuéntamelo con esa ímpetu que me lo estabas contando antes y yo dije, esto resérvamelo para después. pues empecé en Arrúa, la verdad es que empecé como becaria allí en el departamento de mantenimiento, que esto siempre llama mucho la atención cuando lo cuento. Empecé con todo el tema de implementación TPM y bueno, allí hay una persona que es un crack, que de hecho ahora es el gerente de planta, que es una persona súper inteligente
y él fue el primero que llevó en el grupo. Tenemos, bueno, para decir, tenemos 44 plantas, pues la primera planta en la que querían hacer la implementación de TPM. Y bueno, pues estuve allí un tiempo con eso, ayudándoles con eso. Y después, un poco por broma, surgió el de, venía gente a visitarnos, obviamente, del resto del grupo. Y un poco con la broma fue de, ay, pues nos gusta esto que habéis implementado aquí, lo queremos también implementar en nuestra planta. Y yo dije, bueno, pues yo me voy a donde sea y si queréis yo me voy por ahí de tour por el resto de la empresa y implemento esto. Y mi jefe dijo, oye, pues no es mala idea y me vendió un poco por otras plantas y de ahí que acabé en las oficinas centrales en Suiza. Pero ahora Y ya no ya pues, 9 años y medio llevo aquí. Bueno, y Anso, ya ¿ves no... cómo hay que tener cuidado con lo que se desea? ¿Ves cómo hay que tener cuidado con lo que se desea? Que tú Sí, quieres sí, vivir del cuento y al final mira lo que cuento. pasa. Y cada vez estoy más cerca, ¿eh? Cada vez estoy más cerca Ya, si se te va cumpliendo el rollo, ya te digo. Se me va cumpliendo, me sé rodear, sí, señor. Y las funciones que haces en las oficinas centrales, supongo que ya poco tienen que ver con la idea inicial, ¿no? De implantar TPM en las diferentes plantas, ¿o sí? No, es que de hecho nunca llegué a hacer esa función, ¿no? Me fui para allí y empecé empecé con temas de Lean. La persona que tenía una vacante para mí en ese momento era el jefe de Manufacturing Systems y bueno, pues con esa persona me dediqué a viajar por el mundo a hacer todo el tema de las auditorías Lean, que bueno, en un principio eran más sencillitas, ¿no? Y porque también llevaba muy poco el sistema Lean en la empresa, pero ya fue creciendo y ahora hacemos, pues, y sigo haciendo, de hecho, auditorías de madurez Lean, en la que tocamos temas, pues todo el tema de lo que nosotros llamamos APS, que es el Autonomous Production System, que es como el Toyota Production System, desde herramientas básicas de 5S, de Visual Management, pues estandarización, pero tocamos también temas de calidad, de seguridad, de logística, pues todos los temas un poco ahora que tenemos en el grupo, en funciones de grupo. ¿Y cómo es? ¿Sí? Sí, continúa, pero no, continúa. No, pues es un poco eso, esa es parte, ¿no? Parte de las cosas que llevo haciendo aquí, primero en esa función de Lean y después me cambié a calidad y seguridad, también en una función global y sigo haciendo las auditorías, pero ya tocándolas desde el punto de vista de calidad y seguridad. Pero bueno, hacemos, o sea, desde mi función hacemos más cosas, hacemos algún proyecto estratégico, pues todo el tema de los KPIs, ¿no? Somos los que de alguna manera gestionamos, ¿no? que los KPIs a nivel grupo se consoliden y a partir de esos datos pues analizamos de una manera global y de ahí sacamos esos proyectos estratégicos de los que os hablaba y hacemos implementación de ciertas herramientas, de ciertos programas basándonos en esos KPIs que analizamos. Entonces estás haciendo Lean Management, ¿no? Es decir, es un poco lo que marcas las directrices pues, de las diferentes plantas en cuanto a implantaciones de mejora continua, Exacto. dependiendo de los KPIs. Exacto, nosotros pues establecemos los estándares y después vamos a las plantas a medir que las plantas sigan esos estándares que hemos definido y ya en base a los resultados pues creamos ese roadmap de mejora para ver cómo podemos mejorar los KPIs. María, si tuvieses que elegir un topic que para ti es fundamental en esa madurez Lean, ¿cuál elegirías? Bueno, las personas. No me voy a decir una herramienta, pero bueno, fundamental para la implementación Lean es las personas. Yo siempre pongo un ejemplo, bueno, que no sé, siempre, yo hago muchos temas de entrenamiento también, entonces siempre intento buscar, en vez de entrenar puramente las herramientas, siempre busco comparativas, cosas, ejemplos que todo el mundo entienda, ¿no? Y para mí la implementación Lean, siempre lo digo, es como ese padre que enseña a su hijo a lavarse los... Bueno, no enseña a su hijo a lavarse los dientes y que mantenga esa costumbre, ¿no? Pues es un poco el experto Lean o la persona Lean que hace la implementación, es como ese padre que tiene que estar insistiendo constantemente a esas personas, que son esos niños, a que se laven los dientes. Y al principio ese niño no quiere o no entiende el por qué, pero a base de estar continuamente repitiendo el que se tiene que lavar los dientes, pues acaba cogiendo esa disciplina
Y para mí eso es un poco la implementación Lean, ¿no? A base de que nosotros desde el grupo o desde funciones regionales estén repitiéndole a la gente en planta, tienes que hacer esto y el por qué, pues acaban cogiendo esa disciplina y acaban teniendo un resultado positivo, ¿no? De mejora, por lo que decía antes, de los KPI. Como María, no te acabas de dar cuenta, pero acabas de dejarle una pildoriña a Anso ya directa. Ya tiene una pildoriña de la comparación con lavarse los dientes. No, Anso, ya lo tienes claro, ¿eh? Ya te veo ya. Bueno, Estaba... es que Sí, perdona, me ha gustado mucho, ¿eh? Tienes mucha razón. Es que yo es lo que veo, ¿no? Al final, cuando te paras a pensar en todas estas herramientas de Lean, no parecen muy, bueno, obviamente las hay más complejas, pero tienen su lógica, no son cosas difíciles de entender, pero a la gente le cuesta, pues yo creo que un poco por esa disciplina, ¿no? Que conlleva y que quizás al principio no puedes ver qué resultados, los resultados a los que te va a llevar. Yo he notado mucho cuando pasé de la parte Lean a la parte de calidad y seguridad que Lean es difícil de implementar porque no tienes esa claridad con los KPIs. Obviamente tienes productividad, tienes pues la mejora del OIE, pero hay herramientas como 5S o la gestión visual que no es tan directo el tener esa No hay un mejora número. KPI. Exacto. Y con temas de seguridad y de calidad es obvio, si mejoras en calidad al final tienes una disminución del rechazo, si mejoras en seguridad tienes una disminución de los accidentes. Y eso lo ve todo el mundo, es muy claro. Pero en Lean creo que no es tan claro, tienes que explicarlo más, tienes que explicarlo mejor y me parece más complejo de implementar. Yo la siguiente pildoriña, Paco, esa me la apunto, pero se titula Pero, y lo defino como el macho de la pera, ¿sabes? Es decir, cuando intentas... Ese es el título, ¿no? Que también va un poco... ¿no? Sí, pero... ¿no? Pero bueno, una cosa que le quería preguntar yo a María es... no lleva, quiero decir, el grupo desde 2013... Al final son 9 años, ¿no? Una de las cosas que critico yo de Lean siempre es la ambigüedad de la visión a largo plazo. Es lo más ambiguo que tiene Lean, porque no lo define con... Sí, hay que tener visión a largo plazo, sí, pero eso no es medible, ¿no? Entonces, 9 años realmente una empresa como la vuestra trabajando con esta metodología no es tanta. Cuando hacéis una implantación, y hablando de 40 y pico plantas, que me comenta, 44 plantas, ¿no? Es decir, wow, desde solo 9 años o 10 trabajando con esta metodología, ¿cuál es el tiempo medio o el promedio? ¿La gente ya tiene interiorizado o hay plantas que sí, hay plantas que no, me imagino? Pero ¿cómo lo evaluarías tú la implantación dentro del grupo? Y dame números de lo que para ti es largo plazo. Es decir, quiero que ya con una experiencia que estás como Lean Management, controlando tantas plantas y en temas tan concretos, joder, para hacer una buena implantación y que la gente crea en TPM, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿Cuál es el largo plazo medio? Con 44 plantas lo tienes que saber. Sí, no, me han sido muchas preguntas. A ver. Bueno, por partes. O sea, sí que es verdad que yo llevo 9 años, ellos con el tema de Lean llevaban más tiempo, no mucho más, porque la empresa como tal nació a partir de otra que se llamaba Rieter, que era más textil, y esto es un poco más la parte de automoción, que lleva 10 años, pero ya tenían como detrás una trayectoria en Lean. O sea, no es que haya llegado yo y hemos empezado con el tema. Pero lo que me decías de largo plazo, y si es igual en todas las plantas, para nada. O sea, tienes plantas que tienen una implementación y tienen una cultura más desarrollada y otras plantas que no. Y eso también depende de muchos factores. O sea, tú desde el grupo, obviamente, puedes empujar por esa implementación, pero también tienes que ver la situación en la que se encuentra la planta en específica, ¿no? Yo te decía antes que las plantas españolas
quizás no soy muy objetiva, pero bueno, esto es algo que puedo concretar con datos. Sí que es verdad que son muy buenas. Por ejemplo, la planta en la que yo empecé, que es en Arrúa, en Obarco de Valdeorras, allí empezaron ya cuando empezaron la planta, cuando empezaron a construir la planta desde el principio, empezaron con ese concepto Lean. O sea, la gente que trabajaba ahí fue entrenada por el Kaizen Institute, entonces todos nacieron un poco con esa idea y fueron creciendo con eso. Entonces, es una planta que también no tiene mucha rotación de personal, con lo cual permite que esa cultura se quede ahí y la gente nueva que se va incorporando, pues entre dentro de esa cultura. O sea, para mí cuando yo entré a trabajar allí no había otra opción de no trabajar con Lean. O sea, era lo que había. Lean era la cultura de la empresa, o sea, de la empresa en Obarco. Entonces, no te quedaba otra. Era la manera en que trabajabas. Pero yo después, cuando empecé a ir a otras plantas del grupo, me di cuenta que eso no era el caso para todas las plantas. Y quizás porque en otras plantas no tenían no partían de esa base, el equipo se había construido de una manera muy diferente. Yo veo también mucho que influye, o sea, si la gente al final, no hay mucha gente que sea de la misma zona, plantas, por ejemplo, en Alemania, que tienen gente que viene de muchísimos países, pues ya cuesta mucho el formar una cultura, ¿no? Gente que quizás no tiene el mismo idioma, que quizás no es capaz de hablar el idioma local y tiene supervisores que son como un transmisor de la información, obviamente es más complicado implementar algo que es muy cultural como el Lean, ¿no? Entonces, es muy difícil implementar al mismo nivel Lean en lo que te decían, 44 plantas. Y el tema cultural es muy importante. ¿La visión a largo plazo cuánto es? Pues si tienes un equipo estable, que esto es fundamental, si tienes mucha rotación es imposible, o por lo menos la experiencia que yo tengo es de ser imposible si hay rotación. Pues en 2-3 años puedes empezar ya a decir que A ver estás resultados. Sí, y de hecho cuando yo trabajé en TPM en Arrúa, a los 2-3 años ya empezamos a ver, bueno, yo ya me fui, pero como sé los resultados de la planta, empiezas a ver resultados de mejora de preventivos, de roturas de máquinas, pero es lo que te digo, tienes que ser, o sea, no creo que puedas generalizar, tienes que conseguir esa estabilidad y una vez que tienes esa estabilidad es cuando puedes pensar en largo plazo. Sin estabilidad trabajas en el día a día y pues todo el tema de implementaciones se te queda un poco como que lo ves muy lejano porque no estás en ese momento pensando en esas implementaciones. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Anso, yo sé que estás ahí con la tema de largo plazo. Es que María acaba de darnos una explicación, está usando la palabra de estabilidad, ¿no? De tener la estabilidad para poder crecer. Yo creo que el largo plazo cuando se introduce desde Toyota tiene más que ver con cuál es tu criterio de toma de decisiones. Si tomas decisiones porque hoy tienes que reaccionar y resolver un problema hoy, tiene que ser alineado con el problema, cómo lo resolverías a largo plazo. Porque a lo mejor hoy decidíamos una cosa simplemente para salir del paso. Pero si decides algo a largo plazo, significa que decides algo porque la cultura de la empresa, como decía María, independientemente de que puedas dar pasos atrás hoy, mañana recuperas, ¿no? O que te saltes las normas hoy, pero sabes que dentro de 3 semanas, cuando el problema esté resuelto, vuelves al largo plazo otra vez. Porque el largo plazo yo creo que no es un tema de plazos en sí, es como es eso que siempre te cuento, Anso, lo del norte verdadero, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que ir hacia allá, pero sabemos que no vamos a alcanzarlo también, pero también nos mueve ir hacia allí, ¿no? Y en ese sentido juega mucho esto que comenta María de la estabilidad, porque si estabilidad en el sentido de que vas resolviendo cosas que luego realmente tienes que pensar si están alineados con cómo haría, esto tendría que hacerlo realmente, lo hago porque realmente me resuelve mañana el problema o porque me va a resolver a largo plazo. O sea, ¿estoy alineado con lo que quiero hacer en el futuro o no? Yo creo que va más por ahí, no, yo creo que también, aparte, mira, María yo creo que también lo ha expresado muy bien con sus 44 fábricas. Cada una es de su padre y de su madre, tendrá sus ritmos. Yo también tengo 12 y cada una es de su padre y de su madre, van a su ritmo. Lo importante es, bueno, tranquilos, vamos a ir más rápido aquí, pero vamos a ir más lentos allá, porque nuestro criterio, nuestra toma de decisiones está basado en que mañana hagamos esto de una manera sostenible y a largo plazo, ¿no?
Entonces, no es tanto meterle plazos, creo yo, no sé. No veo la dicotomía de... Claro, si tus decisiones las tomas siempre para resolver mañana, entonces esto no te va a funcionar, esto no va contigo, ¿eh? Yo creo que en eso hay una herramienta, ¿no?, que es para mí básica y en el Lean, y se sabe poco, y yo mucho menos que vosotros, pero María seguramente que ahora sí que está en ese puesto, ¿no?, que es el del Hoshinkanri, ¿no? Es decir, el Hoshinkanri es el plan estratégico de la empresa, resumiendo así según mis conocimientos, donde está todo definido lo que quiere, lo que quieres ser, cómo te ves, cómo... Y yo siempre intento decirle a la gente que cuando tenga dudas, que se lea el plan estratégico de Ecoplas, que se lea el plan estratégico de operaciones o de recursos humanos, que ahí parece que no pone nada, pero lo dice todo, ¿no? Y tú que estás, María, ahora en el vértice de la pirámide, es decir, cuéntanos cómo se transmite esa estrategia para abajo en 44 fábricas y con una misma misión, visión y valores, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? Es muy complicado, pero también te contesto ahora, pero retomando un poco el tema de largo plazo. Fíjate que ahora con el tema de la pandemia, o sea, todo lo que tenías pensado antes de la pandemia a largo plazo, has tenido que decir un forrón. O sea, nosotros teníamos un montón de estrategias que decíamos, vamos a seguir 2, 3 años. Y eso todo hemos tenido que decir, ya no podemos trabajar de la misma manera. O sea, tenemos que adaptarnos y creo que también eso es parte de Lean, ¿no? Esa adaptabilidad, cuando los equipos son capaces de reaccionar. Y quizás, bueno, no eres capaz de seguir ese plan estratégico, pero reaccionas en base a lo que estás viviendo en ese momento. Y yo creo que esto, pues, ha servido, yo lo digo, el que sobreviva de todo esto que estamos pasando será un guerrero, porque es increíble. Yo estoy en una posición muy privilegiada, porque es cierto que estando en las oficinas centrales no nos golpean, o por lo menos en la posición en la que estoy yo, no nos sentimos golpeados, pero yo cuando hablo con compañeros de planta, la verdad es que es increíble. O sea, tienen que cada día cambiar su estrategia, o sea, la manera que planifican, por ejemplo, para conseguir ya mandar piezas al cliente. O sea, aquí cuando hablamos, yo ahora les planteo una estrategia de 2, 3 años a esta gente y vamos, me dicen, pero María, o sea, es imposible. Creo que esto nos ha enseñado otra manera de trabajar, ¿no?, que nadie se esperaba. Y lo que me decías de cómo un poco desde la parte del grupo, que es los que definimos la estrategia, cómo pasamos esa estrategia al resto. En primer lugar, no podemos seguir la misma estrategia con todas las plantas. Ya, bueno, nosotros nos dividimos como en 4 grupos por zonas, ¿no? Tenemos como el grupo de Europa, el grupo de Norteamérica, de SAMEA, que es un poco, bueno, pues el sur de América, sería el este de Europa y África, y después la parte de Asia. Y no, aunque tenemos definidos como a high level pues esa estrategia, después en base a cómo están esos grupos tenemos que llevar esa estrategia a un diferente nivel, ¿no? Lo tenemos que hacer totalmente diferente. Y también es un poco pues por la situación que ellos pasan. O sea, vemos que quizás las plantas en Asia, en nuestro caso en China y en India, pues tienen unas necesidades que son totalmente diferentes a las que están pasando ahora mismo en América. O sea que las pasamos pues básicamente dando unas directrices, pero ellos tienen que adaptar todo aquello que nosotros le decimos a su situación en ese momento. O sea, no somos capaces de transmitir uno a uno lo que nosotros le decimos a todas las plantas. Ellos tienen que customizarlo a su situación. ¿Y la comunicación para arriba? Es decir, cuando llegan esos KPIs y tú los ves, claro, es como si no es lo mismo el examen de fulanito que el examen de menganito. Os ponéis en la piel porque la nota va a ser la misma. Quiero decir, los valores que utilizáis, objetivos son los mismos. Es
decir, la auditoría, si da un 60%, es un 60%, pero a lo mejor un 60% en una planta está muy bien, no sé, por decir algo, ¿eh? Y en otra planta es un puñetero desastre. ¿Eso lo hacéis desde esa perspectiva o no? Quiero decir... Pues mira, aquí es un poco lo que se hace, lo que yo pienso. Se hace un poco, no, obviamente, tú tienes que tratar a todas las plantas de la misma manera. Y si es un 60 para una y el otro también tiene un 60, otra tiene un 80, obviamente la de 80 está mejor que la de 60 y entonces te vas a enfocar más en la de 60, obviamente. Pero yo también creo que quizás un 60 para una es mucho más que para otra un 80. Me explico. Yo he ido a plantas a auditar un año en la que tenía muy mal, pues una auditoría, le salió la auditoría muy mal, volver al año siguiente y que han trabajado un montón y han conseguido no sé, pues han duplicado la puntuación. Hombre, el esfuerzo detrás es muy grande, ¿no? Y quizás otra planta que estaba en un 80 tiene ahora un 82. No quiero decir que no haya un esfuerzo detrás, porque el mantener eso también es bastante, o sea, es bastante esfuerzo. Pero quiero decir, al final tienes que premiar a los dos, uno por mantenerlo y el otro por estar escalando y por estar mejorando tanto. No sé, lo que te decía, no tratas a las plantas igual, pues por eso, y vuelvo a lo mismo, depende de su situación en ese momento. Cultura, personas, sociedad, idioma. Bueno, mira, por ejemplo, un problema ahora que nosotros enfrentamos en las plantas en América es sobre una rotación altísima en todas las plantas. El otro día discutía con un compañero de calidad, él es el responsable de calidad para las plantas del business de Norteamérica, y hablábamos, ¿no?, que había, creo que eran como 48 millones de personas en América, en Estados Unidos habían rotado su trabajo en los últimos 2 años. Y claro, con esa inestabilidad, volvemos a lo de antes, imagínate la situación en la que se enfrentan en las plantas, en las que les cuesta mucho encontrar personal. Y quizás automoción ahora mismo, que es donde yo trabajo, no es un mercado tan atractivo. Y entonces, ¿qué les puedes pedir, no? A personas que están trabajando muchísimas horas, que no encuentran personal, que tienen que doblar ellos, o sea, quizás ves a jefes haciendo piezas porque tienen que entregar a cliente. O sea, ahí obviamente tú no le puedes pedir lo mismo a esa planta que a una que no está atravesando ese tipo de dificultades. Creo que como auditor, tienes que ir allí y entender un poco su situación y bueno, no es que les vayas a dar buena puntuación, pero hay cosas que tienes que realmente entender y ser empático con ellos para hacerles la auditoría. Paco, que sé que te tienes que marchar, lo siento, te dejo la última pregunta para ti, pero yo continuaré un ratito, si me lo permites, el eterno sensei, porque sí que me quedan un par de dudas aún para que me resuelva, María. Nada, yo hay una parte que como has comentado que la palabra que has utilizado, las personas, es la parte que más querías centrarte, la que más... a mí me interesa mucho en tu puesto toda la parte de EHS, toda la parte de safety. ¿Cómo entiende Autoneum o cómo entiendes tú también? Porque también eso importa al final. Cómo los implementadores entendemos las cosas también ayuda a moderar un poco cómo entiende la compañía las cosas y viceversa, por supuesto. ¿Cómo se entiende la parte safety o entorno de trabajo, la mejora de los entornos de trabajo relacionado, pues, por ejemplo, con la ergonomía, por ejemplo, dentro del amparo y del paraguas de la implementación Lean? Pues mira, de algo o sea, yo no estaba, cuando cambié de Lean a calidad y seguridad era la parte que menos me gustaba. Entré un poco porque sí que era un reto, porque en ese momento el equipo global se había deshecho un poco, entonces como que todo lo que se había formado anteriormente se habían dado muchos pasos atrás, entonces era como un challenge, ¿no? El empezar allí, el retomar y el empezar cosas bonitas. Y al final me ha sorprendido gratamente la parte de seguridad, porque creo que he adquirido una perspectiva diferente hacia las personas con la que tenía en Lean. Por ejemplo, en Lean se enfoca mucho hacia los procesos. Sí que es verdad que se habla mucho de las personas, pero al final todos los KPIs son KPIs de máquinas o de procesos, ¿no? De mejoras de productividad. Pero
y obviamente tienes ahí una persona que es cuando estás midiendo los tiempos, cómo puedes mejorar, ¿no? Pero después en la parte de seguridad, el centro es la persona. Tú lo que quieres hacer es evitar que esa persona corra un riesgo. Entonces me ha dado una perspectiva totalmente diferente y creo que se complementa muy bien. Creo que a Lean, desde mi experiencia, me faltaba esa parte de centrarme más en las personas que he adquirido a través de la parte de seguridad. Muy bien. Totalmente. Está alineado, Ancho, que lo sepas. Es que investigar, Yo totalmente de acuerdo. como ha hecho Toyota, instauró de alguna manera ese pilar del Toyota olvidado, que es el Respect for People, viendo a su madre tejer en la tejedora. Y ya, esto hay que mejorarlo porque mi madre no puede trabajar así. El entorno no era correcto, ¿no? Es una historia fantástica. No te escuchamos bien, pero te entendimos, creo, María. ¿No? Más o menos. Creo que sí. Bueno, Paco, no sé si continúas al final o te tienes que marchar. No, os voy a dejar, pero no quiero antes nada. María, quedas en buenas manos, ¿eh? Uf, no te preocupes. Cuidado. Y nada, muchas gracias por haber atendido este vídeo, este podcast y nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo. Venga, Paco, nos vemos. Un saludo. Wow. El último ya no se escuchaba muy bien. La conexión por Turquía No está no muy era bien. lo mejor, ¿no? María, que a mí me quedan algunas dudas ahí en el tintero, ¿no? Es el nivel de, centrándonos, bueno, en la seguridad, ya lo has comentado un poquito, que era lo que te faltaba para complementar la visión Lean, pero la calidad, ¿no? La calidad sí que forma parte de uno. Para mí, junto con el rendimiento y la disponibilidad de máquinas, y eso tradúcelo en OE o tradúcelo en TPM o en SME o en lo que quieras, pero la calidad, ¿no? ¿Cuáles son vuestros estándares de calidad? Eso creo que sí que tiene que ser los mismos en todas las plantas, ¿no? Es decir, ¿cómo los trabajáis de arriba a abajo, desde el puesto que ocupas tú hasta el último operario que hace una pieza? Pues ahí sí que es verdad que no he visto muchas, o sea, a nivel del grupo, obviamente, a nivel planta es diferente, pero no he visto muchas diferencias en la parte de calidad con la de Lean. Es que es como está junto, ¿no? Entonces, la manera en la que hacemos la estrategia o la que hacía cuando trabajaba en Lean, la que hacemos ahora con calidad es prácticamente la misma. Si bien es cierto, y te lo recalcaba antes, el tema de los KPIs es mucho más sencillo en definir esa estrategia en calidad porque los KPIs están muy claros, ¿no? Al final quieres reducir el desperdicio o quieres reducir o eliminar las quejas del cliente y son KPIs muy claros. Y a partir de ahí, bueno, pues hacemos un análisis global y definimos qué tipo de proyectos podemos llevar a cabo. Lo que por ejemplo, una cosa que estamos haciendo ahora, que a mí me parece que está dando muchísimo valor a las plantas, es sobre todo el tema de la acuracidad de datos, ¿no? De cómo reportamos KPIs en las plantas, de cómo estamos estandarizando todo ese tipo de reporte y cómo lo estamos automatizando. Entonces eso al final pues ayuda mucho a las plantas a analizar el tiempo que perdían antes en ese reporte manual, ahora de hacerlo de manera automática, pues lo aprovechan para hacer más análisis y al final pues para mejorar esos KPIs que te decía. Y tú lo estás viendo ya, supongo, si nos quieres comentar un poquito más del sistema tecnológico, ¿no? Porque la tecnología también forma parte de la mejora continua. Es decir, puedes estar viendo las auditorías en directo que se está haciendo en la planta de India, por ejemplo, ¿no? Me imagino. Van por ahí los tiros. Estamos trabajando mucho en digitalización. La verdad, bueno, creo que esto es un tema candente y creo que todas las empresas se van a mover a este modelo de digitalización y nosotros en calidad y seguridad a nivel grupo pues intentamos también buscar soluciones digitales que nos permitan pues eso, hacer temas de auditorías de manera digital o pues temas de mejora de calidad a través de inteligencia artificial
incluso de hacer auditorías de ergonomía también con inteligencia artificial. Pues este tipo de cosas nosotros a nivel grupo pues buscamos proveedores, vemos lo que hay en el mercado y intentamos ver si esos proveedores pues cumplen con las expectativas que tenemos nosotros. La verdad es que esa parte está muy interesante y bueno, como te digo, yo creo que es que esto es un boom y ahora es que tienes que adaptarte sí o sí, ¿no? No, pero aparte, yo creo que la experiencia que yo tengo en nuestra planta es que la gente se motiva, ¿no? Cuando tenía que cubrir las auditorías siempre es la misma anécdota la que cuenta. Papel, pero cuando las tienen que cubrir en la tablet y automáticamente te aparecen y ya ves los errores repetitivos y te saca un Pareto y tal, en una planta pequeña dices, joder, ellos más motivados porque en planta les ilusiona más, porque es más cómodo, obviamente, se pierde muchísimo tiempo y eso también es lo bueno de la tecnología y la digitalización, ¿no? Es decir, que también es otro de los desperdicios que estamos evitando. La tecnología nos ayuda a no tener desperdicios y a ser más productivos, ¿no? Bueno, nos ahorramos tiempo. Es que y yo, o sea, cuando hablaba con la gente y me decían todo el trabajo manual que hacían para reportar datos, que también conlleva muchas veces el error humano, ¿no? Porque es inevitable. O sea, tú Sí. al final pues, cometes fallos que obviamente si lo automatizamos eso pues, en principio no se debería de dar. Y bueno, pues ese tiempo al final lo puedes utilizar para otras cosas. Es que es ese desperdicio que dices tú, ¿no? Tener a gente reportando manualmente datos, la verdad, es como muy arcaico y teniendo soluciones como las que existen hoy en día, la verdad, no tiene sentido. Y Sí, aporta muchísimo valor. yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo yo en esto lo que digo es, dependiendo la cultura también de cada empresa, las herramientas tampoco son las mismas. Es decir, no metas visión artificial en alguien que aún está haciendo todo a papel. Es decir, todo tiene un proceso de aprendizaje y eso está bien recordarlo. No hablo ya en el mundo de la automoción, sino de la empresa en general. Era solamente un apunte y a la hora de marcar, es decir, desde el departamento financiero hacen sus presupuestos a final de año. Me imagino que vosotros también hacéis vuestros presupuestos de calidad, de implantación o lo que pretendéis conseguir al año siguiente en cada planta, en base a los números, ¿no? Al final sois un poco economistas o financieros de la calidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, no sé, no sabría decirte. Bueno, al final sí, obviamente, nosotros tenemos nuestro presupuesto y en base a eso, pues vemos lo que podemos implementar o no. Pero bueno, también mucho presupuesto no es solamente el nuestro, es el presupuesto con el que disponen las plantas para hacer ciertas implementaciones digitales, ¿no? Obviamente, o implementaciones en general. No, hablo de calidad, ¿no? De KPIs, es decir, no solamente de implantar tecnologías, sino de decir, tengo que llegar a un desperdicio del 1% en la planta de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, ¿lo marcáis a final de año o tengo que llegar a una tasa de accidentes del 0 que siempre debe ser 0, pero si estás en 10, el sentido común te dice que no vas a llegar a 0 en un año, ¿no? Hay que hacer... Entonces, todo eso lo marcáis a final de año, desde la cúspide de la pirámide, que digo yo. Y Y bueno, sí, hacia mediados finales de año sí que se hace el presupuesto, se mira todo el tema de los objetivos de KPIs en base a lo que tenemos, en base al forecast. Y desde ahí sí que hacemos como, bueno, vamos haciendo un cascade, ¿no? Tenemos como un número a nivel grupo y ya después lo vamos desplegando para las diferentes plantas. Pero ya después sí que es verdad que nosotros damos ese soporte, hacemos pues entrenamiento, hacemos esa estrategia global, hacemos las auditorías, pero ya depende mucho de cada planta el conseguir ese objetivo, ¿no? Nosotros obviamente no podemos dar ser tan específicos y ayudar a cada una de las plantas. Eso ya es un trabajo que hacen los compañeros en planta. Pero sí que supongo que habrá un reporte y un feedback de la planta, coño, lo que me estás pidiendo este año va a ser imposible, ¿no? Como cuando se negocian los presupuestos económicos, era un poco la comparativa por ahí, ¿no? Porque me estás pidiendo que implante esto, esto y esto, o esas discusiones o esos intercambios de opinión o ese control, ¿existen? Sí, sí que existen. Bueno, el control es
continuo, básicamente. Hay un seguimiento, es que depende, ¿no? Es verdad que te hablo del grupo y de plantas, pero entre el grupo y plantas tenemos pues, responsables de grupo, responsables de regiones. Entonces, ahí como que hay muchos reportes hacia arriba y también hacia abajo, ¿no? Pero sí hacemos, nosotros lo que intentamos fomentar mucho es todo el tema del networking, ¿no? Y en calidad y seguridad, pues tenemos nuestros intercambios mensuales con los responsables de cada grupo, pues un poco para ver cómo están los KPIs y también un poco cómo va la implementación de los proyectos. Y en base a eso, pues discutimos, oye, pues este proyecto no está bien, ¿cómo podemos hacer para que vaya mejor? O este KPI no está bien, ¿qué tipo de acciones está tomando la planta? Y si vemos que es pues algo que lleva varios meses pasando, pues se toman medidas, ¿no? Lo del reporte es una cosa continua. ¿Tenéis un equipo de mejora que se mueve por las diferentes plantas un poco a modo de bombero? No sé si existe esa figura, quiero decir, pues... Bueno, hay gente, sí, hay gente, o sea, cuando dices una planta que está en modo crisis, sí que hay algunas personas que bueno, van para allá y se pasan semanas en esas plantas, pero también te digo que no es una cosa, estas personas, bueno, en general pueden ser de cualquier planta de la empresa, pero generalmente vienen del corporativo. Pero bueno, no sé, este tipo de estrategias yo nunca las veo muy claras, ¿no? Porque al final las personas que realmente pueden resolver los problemas son las personas que están trabajando día a día en esos problemas. El llevar a una persona durante unas semanas a ayudar no es tan sencillo, ¿no? Esa persona también se tiene que adaptar, tiene que entender la problemática específica y bueno, no es un trabajo sencillo, pero sí que tenemos ese tipo de apagafuegos en la empresa. A la hora de calcular los presupuestos de calidad, por llamarlo de alguna forma, no lo que vais a gastar, sino los resultados que queréis obtener, ¿no? La estadística, ¿cuánto juega? Es decir, la parte Lean Six Sigma, ¿no? Que se basa mucho en la estadística, yo me imagino que en temas de calidad estáis utilizando ya muchísimas herramientas de Lean Six Sigma o solamente porcentajes. ¿Cómo lo tenéis calculado? A nivel grupo no trabajamos con Lean Six Sigma porque normalmente eso es más para afinar, por ejemplo, cuando tienes un scrap de, no sé, un scrap bajo y quieres afinarlo más, ¿no? Un porcentaje muy bajito y lo quieres mejorar. Entonces ahí sí que las plantas pues tienen un proyecto específico de calidad utilizando el Six Sigma. A nivel grupo no, porque es como un alto nivel, entonces no somos capaces de ir a utilizar el Six Sigma para hacer ese tipo de proyectos. Nosotros en análisis de datos, pues la verdad lo hacemos un poco nada sofisticado, o sea, de hecho ahora lo que te comentaba antes de la automatización de KPIs, ahora tenemos herramientas como el Power BI en las que tenemos un dashboard y ahí nos salen grafiquitos y son normalmente paretos y ya, o sea, no te creas que trabajamos con cosas muy complejas a nivel grupo. No, pero bueno, son cosas que ayudan y que están al alcance de todos. Por eso muchas veces nos están vendiendo herramientas en Lean y en planta, ¿no? Para calcular la OEE y no se necesita tantísimo OEE o el desperdicio, lo que sea, ¿no? Sino las herramientas que son comerciales, bien utilizadas, aportan muchísimo valor, ¿no? Nosotros también utilizamos Power BI y hemos resuelto problemas de comunicación de máquinas con muy poquito dinero, creo que es uno de los principios de Lean, ¿no? La tecnología contrastada y la justa. ¿Qué te quería? ¿Perdón? Sí, no, yo creo que tienes que utilizar la herramienta cuando necesitas la herramienta. Solo, o sea, hacer algo sofisticado solo por el hecho de que suena bien o, ¿no? Pues si a ti te vale un Pareto, pues utiliza el Pareto. Habrá problemas de hecho, en mantenimiento, esto es muy típico, ¿no? Cuando estás en la parte de mantenimiento, pues la mayoría de las veces cuando le pregunto a los chicos, les hago las auditorías, a los equipos trabajando en mantenimiento,
normalmente no son tan sofisticados como los de calidad y ellos pues con un 5 porqués y unos paretos se apañan para solucionar los problemas. Y ya después por departamentos como los de calidad, que tienen otro tipo de complejidad, pues sí que quizás sí que utilizan un Six Sigma, ¿no? Yo sé que no era el tema del programa o del podcast o del LinkedIn de hoy, pero sí que me interesa por curiosidad, ¿no? Porque no es común, por desgracia o por lo que sea, que una chica termine en mantenimiento, ¿no? ¿Cuál fue pues, lo que te empujó a tirar hacia el mantenimiento y qué le dirías a todas esas chicas que están estudiando ingeniería para animarlas? Porque Bueno, sí a ver, creo que es necesario esa figura también. sí, a ver, también es cierto que yo estaba en mantenimiento, pero yo hice temas de implementación TPM, que es más gestión, ¿no? La parte de gestión de Bueno, manutención. es mantenimiento. No estaba en la parte técnica, pero Por bueno, eso hice la estudiaste parte. ingeniería. Quiero decir, esto, hiciste lo que te tocaba, vamos. Desde ese punto de vista no tiene que parecer tan raro, ¿no? Que haya pues, ingenieras trabajando en temas de gestión de mantenimiento. Pero sí que es verdad que ahora ya menos, porque la gente me conoce en la empresa, ¿no? Cuando viajo por ahí, pero al principio cuando viajaba a las plantas y siempre te presentas y yo siempre empezaba, bueno, pues yo vengo de esta planta y yo estaba en temas de mantenimiento, la gente siempre se quedaba muy sorprendida. Pero bueno, no sé, es cierto que ahí pude ver muchas cosas técnicas que si hubiese empezado pues quizás en otro departamento no hubiese podido ver. Y a ver, no sé si es como un departamento cualquiera. Yo también lo veo como que tienes la parte muy técnica, tienes gente muy técnica y para hacer temas de implementación Lean quizás es más, no complicado, pero como que a la gente técnica les cuesta un poco más todo el tema de la parte de gestión, ¿no? Entonces, el haber podido hacer esa parte de implementación de un sistema de gestión TPM en mantenimiento, la verdad, aprendí mucho, ¿no? Porque al final encuentras gente muy cabezona y tienes que ir poco a poco, ¿no? Pues haciendo... No sé, fue una experiencia muy positiva. Yo lo recomendaría a cualquiera que estuviera estudiando y quisiera empezar en alguna parte, ¿por qué no? O sea, ves las dos partes, ¿no? Si haces temas de gestión, pero también ves la parte técnica. De todos los palos que has tocado y estás tocando, calidad, ergonomía, seguridad, nos falta el medio ambiente también por hablar, ¿no? Es decir, ¿cómo se está adaptando las plantas de automoción pues, a los objetivos de desarrollo sostenible 2030, 2030? Porque se habla en 2030 las emisiones, quiero decir, hablan de emisiones neutras, ¿no? De huella de carbono neutro. ¿Es un KPI para vosotros eso en este momento? Es súper importante. A ver, yo no trabajo mucho con temas de sostenibilidad, pero he podido empezar el año pasado un proyecto para, un tema de reciclado. Entonces, de hecho, sigo trabajando en ese proyecto y estoy mano a mano con el jefe de sostenibilidad de la empresa. Entonces, bueno, como que quieras, se te va pegando un poco, ¿no? Todo el tema de reducción de emisiones, la huella de carbono, ahora mismo es como... Te decía el tema de digitalización, bueno, pues este es el otro tema. No hay más, no se habla de más. O sea, hay que ser digitales y hay que ser sostenibles. Sí, claro. Y bueno, hombre, yo también, no sé, a mí personalmente, porque es un tema que me gusta y creo que es importante. Y bueno, también date cuenta que no sé cómo será en otros sectores, pero en automoción ahora nos viene dado. El cliente sí o sí tiene objetivos para sus proveedores de sostenibilidad. Entonces, no tienes otra escapatoria, lo tienes que hacer. Y para nosotros es un tema muy importante y sobre todo yo creo que en los 2-3 últimos años las plantas están trabajando muchísimo para pues, mejorar todo el tema de energía, de agua, pues sí que se están haciendo muchas cosas. Y ahora me lo pones a... ¿Qué piensas del coche eléctrico? Uf, pues, ¿qué te digo? Muchas incertidumbres, yo creo, todavía, ¿no?
Hay que ver lo que viene. No sabría decirte. Vale, no te meto más. Eso fue ahí un poco. De todas las cosas que haces y desde el management, ¿no? Si de las que hiciste, ¿cuál sería el orden de satisfacción por tu parte, ¿no? Es decir, ¿qué está arriba de todo lo más te gusta hasta lo que, bueno, que no te tiene por qué no gustar, pero no te satisface tanto, ¿no? Es decir, porque tocaste muchísimo o estás tocando muy, estás en la Sí, bueno, dirección general, vamos, por decirlo de alguna forma. a ver, el tema el proyecto que te mencionaba ahora me da muchísima satisfacción. Estamos trabajando en, bueno, en el reciclado de un producto de plástico que lleva plástico y bueno, estamos intentando buscar como un equipo, o sea, no tenemos nada, no hay nada, no hay ningún proveedor realmente o muy poquitos proveedores que son capaces de reciclar ese material, entonces estamos intentando llevar a cabo una solución interna. Y bueno, estoy trabajando con muchos departamentos y eso me da mucha satisfacción personal, ¿no? Y además también veo mucho el valor detrás. O sea, veo que el poder reducir ese desperdicio, ¿no? Y con los savings que conlleva también, ¿no? Porque no mandas material al landfill. Pues eso, o sea, en general todos los proyectos en los que he trabajado, en los que veo una recompensa, al final un valor que no tiene por qué ser a nivel saving, ¿no? Puede ser pues también a mejora de KPIs. Llevé a cabo también un programa que llamamos como el Safety Program en la empresa, que fueron como 2 años viajando por todas las plantas para hacer una implementación de una serie de herramientas que eran pues tema de auditorías de observación de comportamiento, pues temas de safety game by walk, hacer risk assessments cortos antes de llevar a cabo una tarea no estándar. Y bueno, fueron 2 años rotando por todas las plantas, pero conseguimos hacer una reducción de accidentes bestial en ese par de años y eso también me dio mucha satisfacción. Aunque el tema, como te he dicho antes, de seguridad quizás no es mi pasión, pero el haber conseguido esa mejora pues, y el trabajar con la gente, ¿no? Al principio siempre hay una negativa de, uff, esto ya vienen los del grupo a ponernos otra cosa, pero cuando después ves que ellos también empiezan a estar entusiasmados con esa idea, pues es cuando a mí me gusta independientemente del tema que toque. ¿Cómo era esto? En casa del herrero cuchillo de palo. Es decir, en la corporate, ¿no? Ahora estás en gestión de proyectos, ¿cómo se gestionan esos proyectos? Porque el in-office, te voy a ser sincero, yo creo que a la gente de oficina, de administración y de dirección muchas veces es a los que más le cuesta tener unos estándares de seguimiento, de proyectos, de reuniones, de... ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué nota te daría si te tuvieras que auditar? Se pide más de lo que se hace. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero también es cierto que es otro. A ver, volvemos a lo mismo. No se le puede pedir Pero, lo mismo, pero, el pero. No se le pero, puede pedir lo mismo. No sé, creo que. A ver, es más complicado. Mira, por ejemplo, nosotros hace unos años intentamos a nivel grupo bueno, no, más con las funciones corporativas aquí en las oficinas centrales, llevar a cabo un sistema de sugerencias. Y era algo que estábamos implementando a nivel estándar en todas las plantas. Pues en todas las plantas a día de hoy seguimos con el sistema de sugerencias y aquí lo dejamos porque no había manera. No, la gente no se involucraba. O sea, creo que también es porque se les exige más a las plantas porque se ve también más el beneficio, ¿no? Aquí, obviamente, habrá un beneficio en las oficinas, pero bueno, lo que dices tú, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo. sí, Es más pero la complicado. productividad, creo que exigimos mucho a planta y los estándares en oficina, ¿no? Por la gestión de proyectos. Es decir, que tenéis un GAN, os reunís, ¿qué sistema utilizáis para hacer la gestión de proyecto o va un poco sobre la marcha? Y ese sobre la marcha, si fuese así, que no lo sé, me lo dirás ahora, en planta no lo permitirías. Es que depende mucho del departamento. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo mucha interacción con otros departamentos corporativos, por ejemplo, la gente de IT
Sí que es verdad que, pues, que tiene, todos tienen la misma manera de hacer, cuando haces proyectos con ellos, todos siguen el mismo proyecto. O sea, Ágiles. inicias con un change request y a partir de ahí pues, se va definiendo el grupo que tiene que trabajar en ese proyecto y todos pues, siguen, ¿no? con el proyecto, con un software de gestión de proyectos y nada, haces reuniones frecuentes y demás. Pero ya después es que también depende mucho de, como aquí no tenemos proyectos que son siempre iguales. O sea, yo, por ejemplo, te he dicho ahora, estoy trabajando en uno de sostenibilidad, pero también trabajo en uno de esa automatización que te he dicho de KPIs. No puedes aplicar la misma metodología a proyectos tan dispares y tan diferentes, con diferentes budgets, con diferentes equipos. Tienes que adaptarte. Pero No, no espero. suponiendo... Pues yo creo que eso es una de las grandes retos, ¿no? que tiene Lean y que tiene pues la la mejora continua, ¿no? Es decir, estandarizar ciertas cosas que se pueden, procesos administrativos que se pueden estandarizar y que nos cuesta mucho, hasta a nivel comercial, ¿no? Crear ese mapa de flujo de valor en todas las oficinas o en todos los proyectos lo podemos hacer y ver dónde estamos. Soy un obsesionado de eso, lo tengo que reconocer, más porque yo estoy más en gestión que en planta, ¿no? Planta la piso poco y veo que hay muchísimo desperdicio también y mucha capacidad de mejora. ¿Qué notas? Estábamos hablando antes, yo te cambio de una cosa a otra, pero sí, hablamos de las personas, de la sociedad, de los idiomas, ¿no? Pero sí que yo coincido y defiendo mucho el sector de la automoción en Galicia comparado con otras plantas, ¿no? Es decir, creo que muchas veces viajamos a otros sitios para que nos enseñen y creo que aquí hay un ecosistema muy bueno de gente muy preparada con unas factorías o unas plantas de producción brutales, ¿no? Incluso en Obarco o en Arrúa, ¿no? Que ya se sale un poco de ese eje de Vigo y alrededores. ¿Cómo compararías, que ya dijiste antes que estábamos muy bien, pero concretamente el tema aquí en Galicia comparado con otras plantas a nivel mundial? ¿Estamos en Champions o...? Totalmente. Pero vamos, no tengo duda y cada persona que me pregunta, yo digo lo mismo. O sea, el equipo, o sea, obviamente de lo que yo te hablo y te vuelvo a decir que quizás yo no soy muy objetiva, pero yo el equipo que he visto en Galicia, en nuestro grupo, es un grupo de gente muy preparada, gente muy joven, que bueno, trabaja incansablemente y tiene, no sé, forman equipo, ¿no? Y te vas a otras plantas en otros países y en algunas lo ves, pero en otras muchas eso no está ahí, ¿no? Quizás se dan una serie de factores, no sé, lo que dices tú, ¿no? En Galicia hay una escuela de ingeniería que yo creo que forma, bueno, de ahí se saca muchísima gente, la cantera, ¿no? Y pues Sí. de ahí obviamente hay muchísima gente muy buena, que quizás en otros lados también lo tienes, pero bueno, Galicia es un sitio pequeño, ¿no? Pues si la gente se quiere quedar en Galicia, al final pues se tiene que hacer muy fuerte, ¿no? Y hacer su valía para conseguir esos puestos de trabajo. Entonces, al final, la gente es muy buena por esa competitividad. Quizás en otras partes no es necesario tener o encuentran trabajo mucho más fácil, o, ¿sabes? No lo sé, se pueden dar unas circunstancias muy diferentes. Pero sí que hay sinergias también entre las diferentes empresas. Yo noto aquí en Galicia que trabajan, pues en este caso para Stellantis o para la planta que sea, sí que hay sinergias, ¿no? Pues hay mucha formación a lo mejor, o el clúster, o el centro tecnológico y la universidad, por supuesto, la Universidad de Vigo, ¿no? Quiero decir que no se esconden las cartas, ¿no? Sino que se hablan los problemas abiertamente y hay networking, que tú hablabas antes. Creo que eso también pasa aquí. No sé si en otras partes del mundo sucede o son más reservados. No lo sé. ¿Tú cómo lo valorarías?
No lo sé. Yo, a ver, esto es obvio, mi experiencia. Yo cuando trabajé en la planta en Galicia, yo vi a gente, había un equipo muy bueno, eran gente que hablaban, lo que decías tú abiertamente, pero de los problemas, em, gente que trabajaba incansablemente, o sea, le daba igual que llegara la hora, a cualquier hora, ellos si había un problema se quedaban y lo solucionaban. Para ellos, yo siempre lo vi como que esa planta era parte de un proyecto personal que todos tenían. Te comenté, ¿no? Que ellos habían empezado, o sea, los gestores, la gran mayoría habían empezado todos juntos, habían partido todos con ese conocimiento del Kaizen Institute, entonces habían creado algo que sí que es cierto que algunas personas se han ido, pero han ido reemplazándolos de una manera a cuentagotas, ¿no? No todos de repente. Entonces ese espíritu sigue ahí, se mantiene y la gente que va entrando pues lo va sosteniendo. Y te vas a otros lugares en los que ves que a la gente no le importa tanto, no le dan tanto valor, no es que no le den valor al trabajo, pero que no es un proyecto personal que ellos tienen, ¿no? Ellos lo ven como un trabajo y les llegan las 5 y se van, ¿no? Entonces, al final, obviamente eso tiene una repercusión en los resultados, porque no, el no tener tanta involucración, pues obviamente afecta. Pero también te digo, he visto equipos buenos en muchísimos países. Yo destaco por ejemplo en India, que a mí yo siempre es algo que siempre lo digo. O sea, para mí India supuso como un choque muy grande porque cualquier persona que haya estado allí ve que es un país en el que, bueno, los estándares de limpieza no son muy grandes, ¿no? Por así decirlo, no son los estándares que tenemos aquí. Y tú entras en nuestras plantas y eso es una pasada, o sea, está impecable todo. Entonces, para mí era como muchísimo valor el que ellos se esforzaran tanto, mantuvieran esa disciplina en planta y una vez que salían, ellos iban en el coche y tiraban el botellín de agua que acababan de beber. O sea, era como incomprensible, porque Sí, ¿cómo puedes sí. ser tan disciplinado en tu trabajo y al salir de él, o sea, Al como que las final, reglas cambian, ¿no? no, son sociedades, ¿no? Cada plan, quiero decir, yo en mi casa soy de una forma, en el trabajo soy de otra, y la forma de relacionarnos en el trabajo crea microsociedades y en esa microsociedad pues los valores son estos y ellos, claro, llegas a países así, me imagino que el contraste Muy es, grande, muy grande. es brutal. ¿Cuál es el próximo paso profesional? ¿Qué te gustaría ahora? Porque aún eres muy joven y vamos, queda por suerte o por desgracia muchos años por delante y supongo que muchos proyectos que abordar, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos te Te digo una cosa planteas? que para mí es muy complicado responder esa pregunta porque yo lo que siempre digo es yo quiero seguir aprendiendo. O sea, me da igual, ya has visto, ¿no? He intentado tocar muchos palos, pero porque me gusta mucho, mucho aprender y estoy abierta, o sea, siempre he estado abierta si me dicen algo y digo, pues ¿por qué no? Venga, vamos a probarlo. Y de hecho, mira, cuando llegué aquí yo lo recuerdo y ahora mirándolo en el pasado digo, qué locuras, ¿no? Pero yo llevaba aquí, pues, no sé, 2 meses, es que no recuerdo. Yo creo que empecé aquí en febrero y en mayo había un viaje a Rusia. Y yo te comenté antes de empezar hoy la llamada que mi nivel de inglés era malo, ¿no? Lo siguiente. Y, Español, era y hablar español, nivel español, medio pero tampoco español. bien, porque como gallegos tampoco es que lo hablemos perfecto, No, ¿no? no, no, nivel medio español. Hasta segundo bachiller o COU y 7 años que no aprendimos nada, pero bueno, no pasa nada. Eso es otro Y, tema. y nada, y mi jefe me dijo, oye, pues hay un viaje a Rusia, vamos a ir 7 personas y te vienes con nosotros. Y yo, perfecto, pero por situaciones extrañas, cada una de esas 7 personas se fueron como sacando de viaje, pues una persona se lesionó y entonces no podía viajar, otro no sé, le surgió otra cosa, bueno, pues al final me quedé yo sola y me dijo el jefe, oye, tú te irías sola allí una semanita, hay que darles los entrenamientos y yo, bueno, mira, me lanzo y allí que me fui y bueno, pues eso, lo que te digo, ¿no? Yo me voy lanzando y lo que viene, si me parece interesante y algo de lo que puedo aprender, pues por eso te digo, no sé cuál será el próximo reto. Inquieta, quiero decir, aprendizaje continuo, es decir, te aburres siempre. Sí, claro, yo te entiendo perfectamente
lo comparto. Venirte a Galicia puede ser que sí, puede ser que no, difícil. A por una mariscada siempre. Bien. Bueno, a más que una mariscada seguro que Bueno, voy apareces por aquí. bastante y bueno, jubilación seguramente será en Galicia. Hombre, ¿dónde se vive mejor? Lo hablábamos antes de entrar en directo, ¿no? ¿Dónde se vive mejor? Eso, No, no importa. cuanto más viajo, más me gusta viajar y al mismo tiempo más ganas tengo de regresar. ¿Sabes? Quiero decir, joder, qué bien, que he aprendido muchísimas cosas que quiero empezar a implantar o hacer, porque la calidad de vida que hay aquí es muy buena. Pues nada, María, yo te agradezco un montón compartir este tiempo con nosotros, conmigo, con Paco y conmigo. Una suerte, un placer conocerte, una admiración total y una valentía de siempre de tirar para adelante y admiro a gente como tú en ese sentido que vamos, que no mira, no lo duda siempre decía mi padre, ¿no? Joder, hay que remangar los brazos para trabajar y tal. Y yo no le entendía nunca. Le decía, no hace falta pero al final es una filosofía de vida, ¿no? O una mentalidad y tú la tienes y te felicito y vamos, por muchos años. Anjo, yo te digo una cosa. La experiencia que te lo comentaba antes de empezar la llamada, ¿no? Ha sido todo también un poco de suerte, ¿no? Tienes que estar también en el lugar indicado, en el momento indicado y tú también aportas un poquito, ¿no? Pero es un poco esas dos cosas juntas. Pero yo siempre que alguien me pregunta, yo digo, mira, ¿qué puedes hacer mal? O sea, el volver a Galicia siempre está. Esa opción, o sea, los gallegos nuestra casa siempre está ahí, esa opción siempre va a estar. Y la vida es muy larga y por qué no probar fuera y ver lo que hay, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo y a seguir mejorando, ¿no? Como no podríamos acabar de otra forma. Muchísimas gracias, María. Pues nada, vamos aquí a terminar. Saludar a todo el personal que nos está escuchando tanto en LinkedIn viendo después en el podcast y nos vemos el próximo mes, que aún no sabemos si va a ser el último martes o el primer martes de este mes o del mes que viene. Sobre la marcha, lo importante es aportar valor. Venga, un saludo a todos.